Bueno, Luis Sichevsky está con nosotros. Ustedes saben que es papá de Paola, que murió en el trágico atentado a la AMIA. Y yo me imagino, Luis, que te debes haber sentido conmovida, ¿no? Cuando la jueza Arroyo Salgado te mencionó, y te mencionó como un hombre que contenía de alguna manera el drama y se acercaba a una familia como la familia Nisman y sobre todo a sus hijas. ¿Qué sentiste cuando ella te mencionó? Bueno, yo no escuché el reportaje en directo. Me llamó alguien de la producción de ustedes, me comentó que había pasado eso. Malena, sí. Cuando llegué a la oficina, bueno, puse internet y lo pude leer. Y realmente tuve como dos sensaciones al mismo tiempo. La primera es de sorpresa y la segunda es que me conmovió. Con mi familia habíamos decidido en un momento hablar de la otra parte de la tragedia de Nisman. Todos hablamos del tema institucional y es obvio que se hable de ese tema, pero nadie habló del tema humano. Es un caso que perdió la dimensión humana. Alguna vez lo hemos comentado acá con Andrés. La perdió totalmente. Con mi familia decidimos, cuando pudiésemos, hablar de ese tema y tomamos una decisión que es hablar con la jueza y pedirle que queríamos hablar con la hija. Y eso sucedió, fue en privado, y hablamos con la hija y le contamos qué sentíamos nosotros a partir del vínculo que teníamos, yo como papá de una víctima y él como fiscal de la Nación. No éramos amigos, cada uno en su rol. Incluso muchas veces las reuniones no fueron demasiado pacíficas, pero bueno, teníamos un contacto. Y le contamos a la hija qué pasaba. Muchas veces cuando nos contactábamos con él, las conversaciones empezaban, muchas de las veces, preguntándome él por mis nietas, mis nietos, cuántos tenía y cómo estaban, y yo preguntándole por las hijas. Y bueno, cada uno contestaba, yo como abuelo y él como papá. Y eso fue lo que le dijimos a la hija cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos. No medimos nosotros qué pudo pasar después de todo esto, porque evidentemente uno tiene la sensación propia, pero a veces no puede medir la sensación del otro. Y bueno, recién ayer a la mañana me di cuenta que era lo que había pasado, ¿no? Cuando habla de la hija, como tiene dos, usted se refiere a Yara, quien acompañaba a Nisman en el viaje de 15, sí, ¿no? Con la más chica no tuvimos contacto. Bueno, es muy chiquita y tal vez puede no medir lo que la mayor sí puede medir. Me imagino la sensación de esa adolescente, que el papá se despide en el aeropuerto de Beraja y después la noticia que tiene es que está muerto. Sí, yo no sé qué es lo que pudo sentir, pero evidentemente nada bueno, eso es obvio, ¿no? Cualquier hijo que pierde un papá, y de la manera que estas chicas perdieron a su papá, evidentemente es un golpe de una magnitud tal que es difícil de medir. Ahora, Luis, usted, cuando se encontraba con la hija mayor de Nisman, ¿le hablaba de su papá? Porque me llamó mucho la atención que la jueza Arroyo Salgado hablara de esto. Quiere decir que lo que usted le contaba de su papá a la hija de Nisman le debe haber hecho muy bien a ella, que en algún momento se debe sentir realmente desesperada, porque le matan al padre y el padre termina siendo difamado, ensuciado. Sí, evidentemente ayer me di cuenta que era lo que había pasado desde el otro lado, ¿no? Nosotros nos sentimos gratificados cuando pudimos hablar con la nena porque fue una decisión familiar, lo quisimos hacer y se pudo hacer. Pero no le preguntamos a la nena, bueno, ¿cómo te pareció a vos? No fue una conversación muy larga, fue, no sé, como mucho, media hora, 3/4 de hora, no duró más el tema de hablar del papá. Bueno, tuvimos nosotros, y particularmente yo, un contacto en ese momento con la mamá y con las nenas. Hubo otro contacto cuando fue la marcha, el homenaje. Bueno, a mí me tocó caminar al lado de la nena. Ahí tuve realmente una sorpresa mayúscula.
un adolescente de 15 años bancándose una cosa de esa magnitud, sí, claro, y de la forma y con la fuerza que se lo bancaba, realmente ella estaba como mucho más entera que sí, todos los que estábamos al lado. Y cuando habló en el homenaje, además. Bueno, y la segunda vez que nos contactamos fue cuando yo fui designado para hablar con la mamá, para invitar a la hija a que participe del acto del aniversario. Ahí pasaron dos cosas. Primero, el convencerla que venga la nena. Y segundo, algo que realmente nos conmovió a nosotros, una vez que la mamá le preguntó a la nena si quería venir, ella dijo que sí. Cuando nos confirmó que va a venir, le pidió a mi señora que la cuide. Bueno, no es, es conmovedor una cosa de esta naturaleza. Mi señora durante una hora fue la protectora y la mamá de la nena. Luis, en el mismo reportaje, la jueza Arroyo Salgado habla de del desamparo, ¿no?, que los familiares de las víctimas, desde la AMIA, lo que le pasó a ella, de tantas víctimas que hay en la Argentina, sienten frente a cierta inacción del Poder Judicial. Esto creo que toca a miles y a miles de argentinos. La escuchamos y quisiera una reflexión suya, por favor. Pido es que, y siento formando parte del Poder Judicial, es que los operadores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal tenemos que trabajar más consciente del dolor que pasan las víctimas. Yo siento que lo que está pasando es que los poderes públicos, y acá no hablo solo del Poder Judicial o de una fiscalía, los poderes públicos deben dar respuestas a la sociedad. Cuando la sociedad requiere respuestas, se requiere que el poder público cumpla con la función que tiene. Cuando no la dan, y sobre todo cuando son casos de tragedias de esta magnitud, evidentemente la sensación de desamparo es descomunal. Yo necesito que el poder público me dé una respuesta y lo único que tengo es una no respuesta. Y ahí ese es el desamparo del que habla la jueza y del que sentimos todos nosotros. ¿Usted cómo cree que va a terminar el tema Nisman? ¿Usted cree que se va a llegar a la verdad? Ahora se dice que va a haber un pronunciamiento de la fiscal Fein, pero para después de las elecciones. Es como que los tiempos judiciales se adaptan a los tiempos políticos. ¿Qué sensación tiene usted? Mire, la misma sensación... Usted viene luchando por el tema AMIA, sí, la misma, hace muchos años, ¿no? Claro, la misma sensación que tenemos con el tema AMIA. Yo creo que estos temas, el tema AMIA, salvo el tema de las irregularidades en la AMIA, que hoy ya una parte lo tenemos en juicio oral y que avanzó, digamos, de una manera que a uno lo gratifica. Salvo ese tema, el tema del memorándum, el tema de la no explicación del porqué del memorándum, de lo grotesco que es el memorándum en sí mismo, el tema Nisman, y la falta de respuesta es como que a uno lo hacen sentir desamparado. Realmente lo que se necesita es lo que no se obtiene. Y lamentablemente lo que me da la sensación que está tan contaminado todo esto con cuestiones de tipo político, claro, que realmente uno no puede separar cuál es la ventaja o desventaja política de quien está parado en esta vereda o en esta vereda, y en definitiva lo que necesitamos es saber la verdad, claro, nada más que eso. Y volviendo a la hija mayor de Nisman y Arroyo Salgado, y hablando de esto, cuando Yara le dice a la mamá al escuchar la Feynman en un momento, dice, pero mami, esta señora no quiere llegar a la verdad, no quiere investigar si a papá lo mataron. Digo, qué horrible debe ser para un adolescente también. Y todas las cosas que dicen del padre, yo tengo una hija de 15 también, porque uno se olvida que van a la escuela, que se enfrentan a los compañeros. Sí, yo lo que pude sentir en ese momento es lo mismo que le comentaba recién. Cuando la nena debe haber escuchado eso, sintió el mismo desamparo que sentimos nosotros. Quien debe cumplir con una función está diciendo sobre todo una palabra, la palabra lamentablemente, que yo pienso que
o lo dijo sin pensar o realmente mandó un mensaje altamente, digamos, grotesco, ¿no? Cuando dice, lamentablemente no encontró pólvora en la mano. Exactamente. Pero siempre giramos alrededor de lo mismo. Quien debe dar respuestas no la da, se equivoca, voluntariamente, no voluntariamente, tiene capacidad, no tiene capacidad, tiene ayuda, no tiene ayuda. Todo eso hace que hoy, lamentablemente, la Argentina esté parada en el patio de atrás del mundo. El mundo nos ve como un país, como dijo recién la persona que me precedió, un país trucho y... digamos que si uno dice pobre todavía es un elogio, ¿no? Luis, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Quédese ahí, viene un tema y un bloque muy polémico.